Muy buenas horas en las que están mirando esto. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Triángulo Satelital, este espacio hermoso que hemos abierto aquí en la Biblioteca Ansible, en el hermoso Café Artigas. Aquí vamos a hablar una vez más acerca de ciencia ficción y de otros temas que la orbitan, a la ciencia ficción quiero decir. Y también la orbitan a mi compañera May, esta humana que está aquí. Mi nombre es Juan, también soy un humano 100% y nada sospechoso. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver con la ficción en general, que es un cuerpo. El cuerpo como concepto que puede haber sido mucho tiempo relegado por la filosofía, que puede haber sido también objetuado dentro de la literatura, dentro del arte, el cuerpo como aquello que se representa o el cuerpo como aquello que es un vehículo de la acción, en cierta literatura también de aventura. Pero todas estas posibles dimensiones del cuerpo dentro de la literatura se pueden revisar sobre todo en aquellos géneros que justamente trabajan con empujar los límites de esas representaciones. Para eso no nos vamos a quedar hablando solamente nosotros, sino que hemos invitado a alguien cuyo trabajo tiene muy presente la presencia del cuerpo, valga la redundancia, y aquella persona es Flor Ganosa. Muchas gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hice una pausa dramática solo para que lo sientan in the body. May, ¿querés contarnos por qué trajimos a Flor a esta trampa? Quiero, y necesito machetes porque Flor hizo un montón de cosas, básicamente. Flor es guionista y montajista egresada de la ENARC. Desde 2003 es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Publicó 7 novelas y varios cuentos. En 2015 obtuvo el premio X de novela de editorial El Cuervo por Lolas. La segunda lengua materna que tenemos aquí salió en el 2022. Fue finalista del premio Celsius y del Filba Nedife en 2023. Sus obras fueron publicadas en Latinoamérica y en Europa y traducidas al portugués e italiano. Es editora de la colección Arqueologías del Futuro de Indomitalus. Bueno, Flor, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando yo estaba pensando la temática de cuerpo y ciencia ficción, empecé a pensar un poco quizás en la experiencia corporal de la lectura. Que si acostada, que si sentada, que si estoy leyendo mientras estoy revolviendo las lentejas, si el cuerpo está cómodo, el peso del libro. Pero más allá de eso hay también efectos corporales quizás de la experiencia de lectura, lo que el texto nos está transmitiendo. ¿Qué efectos podría producir para vos en el cuerpo? A ver, creo que ya el efecto de la quietud, que sería como inherente a la lectura, está un poco corrido porque como hay otras plataformas también de lectura, que no solamente es el libro físico, que incluye usar las dos manos y que tiene como una dificultad, sino con los dispositivos digitales, creo que ya el efecto de la quietud se corrió un poco, porque ahora podemos leer. A mí me pasa, cuando estoy con el libro digital, estoy cocinando y leyendo, voy parada en el colectivo y leyendo, puedo mover todo con un solo dedo. Entonces la quietud ya no sería un efecto. Lo que me parece que es particular que le pasa al cuerpo con la lectura es que la relación es bastante más íntima con la lectura que con, por ejemplo, ver una película o una serie. También es probable que haya cambiado mucho la relación con la escritura del cuerpo, ¿no? Pensando a lo largo de la historia seguro, pero incluso en los últimos 50 años. ¿Cuánto se involucra el cuerpo del autor, de la autora, en el momento de escritura? Y yo creo que muchas veces depende de en qué etapa de la escritura se está. Creo que en las etapas más embrionarias de la escritura de un texto, por lo menos en mi experiencia, el cuerpo juega bastante porque es esta cuestión de quizás caminar, deambular, buscar libros, buscar referencias. No todo pasa en la computadora, sino a mí me pasa un poco como Agatha Christie. Cuando lavo los platos se me ocurren ideas y salgo con las manos mojadas a tomar nota. O me pasa de estar leyendo otros libros, estoy en la cama leyendo un libro y se me ocurre una idea y tengo que salir corriendo
a anotarla en algún lado. Por lo general, como tengo la computadora cerca, voy hasta ahí. Y después la experiencia en sí de qué pasa cuando uno está escribiendo algo de horror o algo sexual. Yo debo confesar que a mí no se me mueve un pelo. Que lo que me pasa a lo sumo es más mental, es decir, uy, me pasé 3 pueblos con eso. ¿Qué va a pasar con el lector cuando lo lea? Pero realmente yo no me excito escribiendo, no me asusto, no me da asco, no me perturbo. Después quizás cuando lo leo, sí digo, apa, ¿qué pasó acá? Hay como un estado un poco de trance también en ciertos momentos de la escritura. ¿Y lo ves como un abandono de la sensación física? Como esa cosa de, por ejemplo, ponerse a escribir y de pronto decir, ya hace 5 horas que estoy así. Sí, puede pasar. Sí. También hay que cortar un poco los estímulos porque estamos en un momento donde también están pasando tantas cosas en la realidad que es inevitable estar yendo y viniendo entre el Twitter y las redes y los diarios y el texto. A mí me pasa que por momentos me distraigo mucho con eso, pero puedo agarrar algún camino donde no me doy cuenta de qué pasó y de pronto se hizo de noche. Gente que lee, gente que edita, gente que escribe, gente que traduce, está esto de la polisemia, que cada palabra quiere decir muchas cosas. Y cuando pienso en cuerpo, también pienso en el cuerpo del texto. Pues soy una persona que trabaja mucho la idea del cyborg y pienso en cuerpos intervenidos, cuerpos quizás normatizados o normalizados. Y cuando estaba leyendo la segunda lengua materna, me pasó lo que seguramente les pasó a todos los lectores, de mirar las hojas y decir, ¿qué está pasando acá? Por esta herramienta de las notas a pie, que es algo que no estamos acostumbrados y tiene su función, obviamente, dentro de la novela. Y lo quise desarrollar un poco quizás con vos, esta idea del cuerpo del texto como algo intervenible. Si vos pensás ese cuerpo también cuando estás escribiendo. Sí, creo que en el caso de la segunda lengua materna es donde más se ve esa intervención del cuerpo, justamente también porque gran parte de la novela está contada desde una personaje que no tiene cuerpo. Lo de las notas al pie justamente es una interferencia y tiene que ver con los hipervínculos y tiene que ver con esta cuestión de tener la mente también escindida entre el conocimiento y lo emocional y la pérdida del cuerpo que genera también esto de dejar de tener sensaciones físicas, sensoriales, que es lo que puede canalizar también ciertos impulsos dentro del ser humano, y el cuerpo al mismo tiempo como una máquina capaz de matar, pero también capaz de autodestruirse, lo que el cuerpo tiene un poco de eso. Yo no sé si hago muchas experimentaciones formales en mis libros. Creo que en el caso de la segunda lengua materna es como el más llamativo por esta cuestión de las notas al pie, pero que sin embargo tampoco es La casa de hojas, donde ya la intervención del cuerpo del texto es abrumadora y es ominosa. Pero me parecía interesante justamente la lectura interrumpida, que es un poco lo que nos pasa, que es un mal de la modernidad, esta cuestión de, no sé qué es esta palabra, la voy a buscar en Wikipedia. Y eso está todo el tiempo en la lectura, al mismo tiempo de que molesta. Quería generar esa sensación de molestia en el lector, que por momentos dados se pudre de leer las notas al pie, las deja de leer y después se da cuenta que quizás había alguna que daba información sobre la trama. Entonces es ese mecanismo un poco engañoso y es un poco perverso también, pero lo disfruto. Y nosotros también, lo puedo decir desde la nota personal, totalmente. Yo nunca no leí una nota al pie en la vida, igual. No sé si... Hay gente que las deja de leer, pero también un poco con esta cuestión de ¿qué me está explicando lo que ya sé? Bueno, entonces por eso te explico lo que sabés, pero no vas a saber cuando te estoy explicando algo que no sabés porque tiene que ver con la novela. Entonces es ese jueguito. Sí, para mí es una de las cosas que funcionan también como una especie de orden que trae la forma de un punto de vista en donde hay que explicar cosas que para mí no son extrañas, pero se definen conceptos o se definen eventos históricos
que son muy cercanos, que son muy reales. Sin embargo, al definirlos, estás enrareciendo el relato, porque eso que para mí es natural se convierte en algo ajeno, incluso con la conexión que tiene con un tronco de una historia en común, ¿no? Estamos hablando de algo que está situado en un futuro, pero que comparte una historia en común, ¿no? Algo que me preguntaba, que no tiene que ver tanto quizás con esta cuestión de enrarecer la historia, sino más bien de hacer la carne, de favorecer una lectura más activa, más presente, es que en muchas de tus novelas está muy presente el cuerpo como rector, en el sentido de que el cuerpo lleva a la persona a hacer algo y no al revés. En ese sentido parece haber una relación como inversa a la de un montón de literatura de aventuras, en la cual el cuerpo es aquello que... Vehículos. Es un vehículo de la voluntad. Claro, el cuerpo lleva la voluntad acá y le va más o menos lo que fuere. Pero acá hay otra cosa, incluso en ese cuerpo sin órganos de la segunda lengua materna, hay un momento que es casi física, casi físico, cómo se abruma. Vos ves lo raro que es eso, quiero decir, ves que en otra literatura está ausente eso, que parece que el cuerpo fuera solamente un elemento de la voluntad de los personajes o del transcurso de la historia. Sí, yo no sé si lo veo, no sé si yo entré como a suplir una falta en la literatura. Me parece que también ahora hay como una literatura escrita por mujeres o diversidades que tienen mucho más presente el cuerpo como personaje. Que parece que hay algo quizás estoy haciendo una generalización, pero a mí me da esa sensación de que cierta literatura escrita por hombres es como más exterior. Es esto, es la peripecia y el cuerpo fuerte puesto en pos de la guerra o de la aventura o del poder. Y en cambio la literatura escrita por mujeres es más interior, más interna. Entonces creo que yo tengo un interés muy particular por los procesos físicos, corporales, las modificaciones y todo lo que tiene que ver con la materia interior del cuerpo y cómo eso modifica, cómo las pulsiones físicas, ya sean filias sexuales o sean dolores o sean cualquier tipo de proceso corporal, pueden modificar la psiquis. Creo que puede ser algo que me sale desde el yo mujer. Hay varios personajes en tus novelas que son personajes femeninos muy deseantes, que gozan de sus cuerpos y a veces son, como decías, impulsadas por esos deseos y necesidades del cuerpo. Y me gusta este gesto de complejizar un poco la figura de la mujer calladita, la que recibe, la que permite, ¿no? O sea, deja acceder. Son quizás personajes que van en busca. Y no siempre de una manera sana, quizás, para las normas o para sí mismas, quizás en las consecuencias que les trae. Y me gusta también esta complejización de la figura de la madre, porque la maternidad es una experiencia emocional, pero también físico-corporal. Y las muchas vueltas de tuerca que le das a la figura de la madre en la segunda lengua materna, realmente me dejó atónita. Me encantan esos personajes que digo, ¿qué hago yo con la idea de que hay una madre mala? ¿Cómo definimos a una madre buena o mala? ¿Y qué implicancias puede tener una maternidad extraña en la novela? Sí, es la primera vez que me meto con el tema de la maternidad. Yo soy madre, pero tengo una maternidad recontra hegemónica, pero me parece importante o por lo menos interesante problematizarla y quizás no reducirla al concepto de madre mala, porque Hannah no es consciente de ser una madre mala. Es la madre que puede, en relación a todo un contexto psicótico en el que vive y a esta ausencia de cuerpo y a esta omnipotencia que tiene, que, bueno, también hay una necesidad de búsqueda de validación de parte de su hijo y todas las consecuencias que trae por el daño que le provoca. Pero me parece que hay
hay formas interesantes de problematizar la maternidad, que ya las podemos encontrar desde antes, desde Psicosis, digamos, también en un punto, pero que viene también de la mano de estos tiempos donde está permitido y hay una necesidad de hablar también, de romper con los estereotipos de lo que son tanto las relaciones de pareja como los vínculos con hijos, hijas, hermanos, amantes. Y a mí me resulta interesante también que sean tanto en Pulpa también hay una mujer que tiene una necesidad de sentir dolor y que es consentido de todas formas, pero que su cuerpo recibe las consecuencias. E incluso en Lolas, que es uno de los libros que no está acá, también está problematizado el tema de las cirugías plásticas y de la necesidad de gustar al otro y del rol que ocupa una mujer en tanto tenga un cuerpo hegemónico. Así que es una constante el tema de tocar el cuerpo de formas distintas e ir buscando como variantes. Claro, ¿qué hacemos con ese ideal que tenemos en la cabeza? La ideal de madre, que nunca es la madre de nadie, no es una cosa posible. La belleza hegemónica, el amante perfecto, nunca vamos a poder hacer coincidir lo ideal con lo práctico. Exacto. Que si bien en la ficción podemos fantasear, igual una buena historia nos va a poner en ese problema de la no coincidencia. Hay algo también distinto, muy distinto, a provocar esa imaginación en el lector, en la lectura que uno puede anticipar, que con imaginar la mediación de un cuerpo en el caso de escribir un guión. Pienso en el rol que tiene el cuerpo, cuánto podés anticipar vos, y en esta cuestión de, bueno, me pasé 3 pueblos, pienso, ese me pasé 3 pueblos es una cosa, si uno escribe narrativa y va a ver qué le pasa en la cabeza a quien lee, en la cabeza y en el cuerpo, a quien lo lee, que si decís me pasé 3 pueblos, los actores van a tener que exponerse. ¿Cómo vos podés, a la hora de escribir un guión, vos anticipás esa encarnación de las palabras que ponés? O sea, ¿podés anticiparte al cuerpo que va a actuar eso? ¿O más bien es una propuesta considerando que el producto final audiovisual es una especie de producto colectivo? Y yo tengo 2 procesos totalmente distintos cuando escribo guión que cuando escribo narrativa. Y incluso en la forma de empezar o de plantear una historia. O sea, en guión tenés la necesidad de saber, de tener un objetivo, un final, ya conocerlo de antemano, y una serie de pasos para poder trabajar también en grupo, que son los puntos de giro, ubicar cuáles son los momentos importantes, en qué página tienen que caer, después armar una escaleta. Es como un trabajo mucho más de ingeniería que después se rellena con todo el resto. Más que nada por eso, porque uno trabaja con otros y esas personas tienen que saber, que tener el norte y que todos estemos en la misma línea. Con la narrativa me pasa completamente lo contrario. Yo empiezo a escribir y no tengo la más remota idea de para dónde voy a ir. Es muy difícil que yo encuentre el final hasta las últimas instancias de escritura. Me puede llegar a pasar con alguno de los trabajos, pero por lo general me voy dejando arrastrar por la narrativa y por los personajes, y después de última en la reescritura, en las múltiples reescrituras, uno va acomodando para que todo tenga sentido. Y después también en los guiones están las limitaciones de producción, o sea, ya ahora prácticamente lo audiovisual no lo manejan seres humanos, sino algoritmos de las plataformas que te dicen cuándo tiene que entrar tal personaje, cuándo tiene que haber una escena de sexo, cuándo se manejan mucho así. Yo estuve hace poco en unas conferencias de Ventana Sur en Uruguay, y los productores o los ejecutivos de plataformas tienen software donde pasan o los guiones o los capítulos,
y ese software detecta cosas que después le dicen, no, mira, esto tiene que empezar con una escena que tenga a tal actor, porque tal actor nos interesa y es importante, entonces no podés hacer que entre en el minuto 20, tiene que estar en la primera escena. Entonces eso te obliga a poner un flashback, por ejemplo, para arrancar, porque ese actor tiene que estar al principio, para enganchar a la audiencia. Entonces ya estamos cada vez más en manos de la tecnología y menos en manos de decisiones humanas. Creo que por ahora, en tanto no nos pongamos a escribir novelas con IA, todavía podemos seguir siendo totalmente demiurgos de nuestra propia historia, porque eso ya en cine, salvo las excepciones de los independientes, pero todo lo que pasa por plataformas está totalmente automatizado. Todo es descorazonante. Pero dentro de todo me da la impresión de que además eso que mide un algoritmo, eso es la atención, que no deja de ser un fenómeno físico, donde también estamos alimentando formas de educar esa atención y donde también podemos, por lo menos a nivel individual y seguramente podemos a nivel colectivo, desandar eso o llevarlo a otro lado. En última instancia, la lectura es casi anticapitalista en ese sentido. Uno se sienta a no producir nada medible y dirigir la atención a algo así, me parece que termina siendo lo que puede romper un algoritmo que anticipa que cuando entra este personaje la gente mira más la pantalla o supongo que me dirán cosas así. Lo que encuentro en todo eso es como no dejan de ser procedimientos que involucran mucho justamente el cuerpo, situaciones del cuerpo. Los guiones ahora, lo que veía era esto de que estaban cambiando en función de que se describa, como que los personajes digan lo que se ve en la pantalla, porque se supone que la gente pone de fondo, que uno pone de fondo el capítulo mientras hace otra cosa, y entonces necesito que digan, estamos acá en la biblioteca, igual no viene mal decirlo, estamos acá en la biblioteca Ansible, en el Café Artigas, teniendo esta conversación, así quien esté lavando los platos sabe ubicarse en eso. Anticipa y a su vez determina las emociones y las sensaciones que son las que te da el cuerpo en instancia. Esto en literatura es muy difícil de reproducir, por eso es tan interesante cuando aparece como la pulsión que mueve a los personajes. Igual ojo, porque una de las características de los bestsellers es que cada tanto tiempo te repiten información, porque también intuyen que te puedes haber distraído en algún momento de la lectura. Creo que pasa en Shakespeare igual también eso, que se repite información porque una obra... La gente, claro, se iba al baño, se ponía a comer. Que no está nada mal, es medio raro ir al baño 3 horas. Por eso como dentro de todo una experiencia teatral un poco más cercana a los cuerpos que van a estar habitándola. Si pensamos, bueno, acá la persona se fue a comer una pata de buey, no sé qué. El dictador habló, pero ahora se puede hacer algo, vuelve, llega más tarde. Está de pie o se va, qué sé yo, va a tener la plaga y vuelve, como las cosas que pasen a lo largo de las 3 horas de una obra de Shakespeare, eso ya estaba anticipado. Sí. Hablamos también sobre estas cuestiones, estas estrategias de captar la atención, que también involucran una forma de lectura o en el caso del audiovisual, una forma de audiencia, de visionado. Sí, y tampoco hay que ser cerrado a esas nuevas formas de lectura. Digo, me parece que hay que atender a que si hay unas nuevas formas de lectura, hay que prestarles atención y decir, bueno, quizás estas son herramientas, son recursos extra que tengo que aprender a usar, porque si no nos ponemos también en un lugar de, no, yo solo escribo para el lector ideal o para la gente que entendió todo o que captó todas las pistas. Que terminó siendo elitista. Claro, se vuelve como una cuestión demasiado intelectual. Y la lectura tiene un costado intelectual, pero también tiene que tener un costado de entretenimiento y de captar la atención y de mover cosas en el cuerpo del que lee. Y si hay que usar estos recursos, se usan. Ya quizás no del nivel obsceno que se está viendo dentro de la industria audiovisual. Pero bueno, después tenemos cosas que salen de lo común, como El Brutalista, que es una película de 4 horas, donde el director gastó re poca guita como para poder hacer una obra que tuviera el control creativo total y que se sale por completo de
de los esquemas clásicos por completo. O sea que se puede todavía resistir desde algún lugar. Todavía se publican mamotretos en términos de todavía se publican novelas de 500 páginas, a veces en 2 partes, se publican como grandes obras que tienen una lectura que es una lectura Ardua. que parece ir a contrapelo de la tendencia. O sea, todavía hay no sé si sería elitista, porque ahí quizás hay como una categoría de clase que espero que no se derrame tanto, por lo menos en la literatura de género, que debería ser popular, sino como si no tenés en cuenta una lectura, si no entras en un canon de... Bueno, pero Marías de Enrique publicó un Mamotreto, que no es una novela elitista, pero también hay una categoría pasa mucho por lo general los bestsellers también son bastante mamotretos, pero porque el mercado norteamericano compra poco libro y entonces la gente prefiere comprar libros grandes que no solo los hacen sentir como más inteligentes, sino con dinero mejor gastado. Exacto, ir en el metro con un libro gordo da como una sensación de importancia. Pero bueno, son análisis editoriales que nos exceden, pero por eso hay mamotretos para todo el mundo. Sí. Bueno, también cumple una función, es muy la función física, tener un libro grande en la mano es muy distinto. De hecho, se vuelve muy inabordable para ir así, como un montón de grandes obras, no son para llevar en el colectivo. Me hace acordar que cuando vendía libros y un abogado compraba libros por metro para llenar estantes. Claro. Entonces, si te decía, ¿por qué sale más caro si es más chiquito? No sé, cualquier que agarrar. El final del libro no deja de estar tampoco. Totalmente. Bueno, hablando entonces de las necesidades culturales satisfechas e insatisfechas, estoy hablando al mundo en general, pero también a usted que está mirando esto en este momento. Nos estamos quedando con menos tiempo para tener las propuestas de lectura, justamente. ¿Queremos leer? Por supuesto, usted ha sido compelido moralmente a leer en este momento. Así que vamos con unas recomendaciones bibliográficas de parte de nuestro querido bibliotecario de confianza, Carlas. Hola, soy Carlas de la Biblioteca Popular Ansible. Hoy, ya que estamos hablando de ciencia ficción y cuerpo, en este interludio aprovecho para recomendarles algunos libros que tenemos acá en la biblioteca. Por ejemplo, Estrógenos, de Leticia Martín, y bueno, un clásico básicamente que también tiene todo que ver con ciencia ficción y cuerpo, Frankenstein de Mary Shelley, menos conocido, El pornógrafo de Han Cohen. En Argentina tenemos también Los cuerpos de verano de Martín Felipe Castañet, y volviendo a los clásicos, no tantos en el tiempo como Frankenstein, pero El hombre hembra de Joan Arras. Nos vemos la próxima. Hola, ¿cómo están? Hoy nos convoca el tema de ciencia ficción y cuerpo. Si bien en el tiempo reciente hubo algunas películas como María de Gabriel Greco de Nicanor Loretti o Biónica de Sebastián Perillo que se meten en el tema de cuerpos, robótica, inteligencia artificial y demás, me parece interesante traerles una película que tiene una historia súper particular que se llama Otra Esperanza. La película es una transposición de un cuento de Adolfo Bioy Casares, que su primer nombre fue Un nuevo surco, se publicó en la revista Crisis en el 74 y después con el nombre Otra Esperanza se publicó en el libro El héroe de las mujeres en 1978. La película fue grabada con vistas a estrenarse en 1984 y resulta llamativo porque estos temas de ciencia ficción y fantasía, que en un ratito les cuento cómo viene la mano, no eran habituales en el cine argentino situado en Argentina. Siempre que había algún tópico de este tipo, no sé, como Extraña Invasión, de Emilio Vieira y demás, las películas pasaban en el exterior. Era como que nosotros, dentro de nuestro país, no era posible que hubiera cosas sobrenaturales, relacionadas con la ciencia ficción, fantásticas. Otra Esperanza es una película que viene a romper con eso. La película está protagonizada por Pepe Soriano, que interpreta a un hombre que se va de la gran ciudad a un pueblo del interior a trabajar en una fábrica de electricidad. En el cuento se va a algo que se llama un sanatorio del dolor. ¿Qué es un sanatorio del dolor? Bueno, proponen diferentes técnicas para que los pacientes dejen de sufrir. Ok. ¿Qué
¿Qué hace Mercedes Frutos, la directora, con esa idea? Dice, bueno, en realidad acá la acción va a pasar en una fábrica de electricidad, establece una brecha muy grande entre esta dicotomía que tiene el cine argentino. El cine argentino clásico hablaba mucho sobre la tensión entre modernidad y tradición. Entonces ella dice, bueno, en un pueblito chico, completamente tradicional, con una estética muy cercana a lo que era la obra pictórica de Antonio Berni, quizás una estética cinematográfica que remite al neorrealismo, pongo una fábrica de electricidad, que es una usina enorme, que fue grabada en una planta petrolera, esas escenas, y es una fábrica que hace electricidad. ¿Cómo hacen electricidad? ¿Cómo va descubriendo el personaje de Soriano que hacen electricidad? En esta parte de la ecuación es donde entran los cuerpos. Esa electricidad la sacan del sufrimiento de los cuerpos. ¿Qué hacen? Secuestran personas a través de un mecanismo que nunca terminan de explicar, pero que iconográficamente se parece mucho a la ciencia ficción estadounidense de los 50 y los 60, largos cables en rulos, relojes, con todo ese tipo de iconografía, arman la idea de que tienen gente que es torturada, y de esa tortura, de ese dolor, de ese sufrimiento generan energía eléctrica. Cuanto más prolongada la agonía, más potente la energía que sacan de esos cuerpos. Esta película sufre una serie de contratiempos políticos, económicos y demás, y recién termina saliendo a la luz en el año 1996. ¿Qué dice la crítica cuando sale en el 96? Ah, no, es una película vieja, una película que atrasa. Pero no estás teniendo en cuenta que fue una película pensada para salir en el 84. ¿Qué pasaba si en el 84 llegaba a la pantalla una película que hablaba sobre el secuestro de la gente, sobre la tortura de la gente, sobre el torturar para obtener algo a cambio? Y hubiera sido una película que hubiera tenido un lugar central por lo atrevida y por lo valiente que era en ese momento en nuestra cinematografía. Lamentablemente, es una película que fue acallada 12 años y después del estreno limitado que tuvo en salas, era muy difícil de conseguir. Hoy día la pueden encontrar en YouTube gracias a un ripeo también de Volver. Van a ver la película y van a ver los grafos de Volver y Viva la Primavera en Volver y demás, pero la película la pueden ver. Me parece que es una película de la que no se habla mucho, que fue una idea y una apuesta muy valiente y muy arriesgada en su momento, que lamentablemente vio la luz muchos años después, pero tenemos la suerte hoy en el futuro de poder verla y de poder pensarla y de poder ponerla en relación con cosas que ya sabemos cuáles son. Gracias por acompañarnos. A Flor le pedimos que trajera una cita para ilustrar también en su literatura, en la literatura en general, esta relación del género y el cuerpo, y esto es lo que trajo y vamos a escuchar ahora. La boca es solamente la ilusión del beso, y el beso es la ilusión del amor. Está la lengua blanda y humedecida, acariciosa, pero encima y por debajo y detrás están los dientes, los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Piezas que recuerdan que la boca es un aparato de destrucción. Es de la novela del cuerpo de Rafael Corjua, que es un escritor uruguayo que hizo una novela sobre justamente cuerpos cyborgs y cuerpos intervenidos. Y está incluida como cita, además, en la segunda lengua materna, sí. Sí, esa mezcla de lo blando y lo duro que pueden tener connotaciones positivas y negativas pensando en diferentes partes del cuerpo, me llama mucho la atención. ¿Qué libro nos puedes recomendar que hayas leído y que te haya hecho pensar y que pueda hacer pensar a otras personas acerca de la relación entre cuerpo y literatura de ciencia ficción? Me parece fabuloso Parásitos Perfectos, de Luis Carlos Barragán, que justamente habla sobre la simbiosis de los cuerpos con otros organismos y con la tecnología y con otro tipo de seres. Me parece que es fantástico para pensar justamente la relación del cuerpo, la ciencia ficción, el weird, todo desde Latinoamérica. ¿Qué querés recomendarnos a nosotros entonces y a la teleaudiencia? Bueno, estoy pensando mucho en lo que es cuerpo y ciencia ficción porque es un tema casi inabordable dentro del género, es algo que aparece una y otra vez, sobre todo el cyber. Entonces quise quizás buscar algo que no sea explícitamente cyborg y pensé en Luz, de M. John Harrison. Nunca no pensando y recomendando en Harrison. Es una novela en la cual vemos cuerpos
asesinables, amables, maleables, cultivables, incluso un personaje que prescinde del cuerpo para volver a ser para volverse, mejor dicho, la conciencia de una nave. Entonces esta idea de la ciencia ficción, de la posibilidad de separarnos del cuerpo y qué efectos tendrá eso en la psiquis, en la experiencia, me parece que es súper interesante en esa novela y recomiendo muchísimo la lectura de Luz. Luz de M. John Harrison. M. John Harrison. También conocido como M. John Harrison, ¿no? Entonces, También, sí, gente que habla inglés, sí. yo traje una vez más una obra audiovisual. Iba a recomendar Akira, me parece una obra también animada, que también hemos hablado. Akira me encanta, está buenísima, y también se recomienda la película de Otomo a partir de una historieta. Es muy interesante la relación entre el desarrollo de los personajes y los cambios corporales, porque justamente hace pie en la relación entre cuerpo e identidad. Pero más que Akira todavía, más que nada, si ya la vieron Akira, recomendaría Tetsuo de Iron Man, que es una película que salió al año siguiente de Akira, o sea, 1989, de un director japonés que la dirigió, la escribió y también es uno de los personajes. Y en esta película hay mucha experimentación dentro de lo que sería body horror y también de algunas técnicas de efectos especiales que son alucinantes y que está en blanco y negro además. Entonces las sensaciones físicas que trae incluyen además, mediado por los años y por los cambios técnicos, cierto cringe. Y eso me parece que es muy valioso también, es muy físico, la sensación como de que esto no termina de dar miedo, pero que un poco inquietante es porque se toman muy en serio lo que hacen. Así que Tetsuo de Iron Man es una película que es muy fácil de conseguir, no sé si no está incluso en YouTube. La recomiendo también para pensar en esto de cómo los personajes que se van volviendo adictos a estos cambios corporales se van también cambiando aquello que los direccionó al principio de la historia, eso se va retorciendo a partir de los cambios justamente de su cuerpo. Te agradecemos muchísimo, Flor, por haber venido en esta ocasión. Ha sido un placer, un dolor y mucho calor y pasaron muchas cosas por el cuerpo. Excelente, es todo lo que nosotros también hemos pasado por todo tipo de periplos corporales. Aquí, en la Biblioteca Ansible, en Café Artigas. Muchas gracias a Carlas por habernos dado la llave metafórica de este lugar, no nos dio la llave. Sus compañeros de trabajo pueden estar tranquilos con eso. Y muchas gracias, Mary. Como siempre, un placer. Y muchas gracias también a ustedes en sus casas que están viendo esto probablemente por alguna de nuestras redes de Triángulo Satelital, que pueden buscar en Instagram, en YouTube, en todo lo que sea una red, le gritan Triángulo Satelital y allí estaremos devolviendo una mirada desde el abismo. Muchas gracias y hasta la próxima en Triángulo Satelital.